quiero ser un espejo de ti, Señor. Yo quiero ser un reflejo de tu amor. Fórmame, cámbiame, haz lo que tengas que hacer en mí. Un reflejo de los cielos, yo quiero ser. Y lávame en las aguas de tu perdón, purifícame, limpia mi vida y corazón. Un tiempo con Dios para meditar todo el día. ¿Cómo limpiar mi vida? Y leemos en la carta a los Efesios capítulo 5, versículos 25 y 26. Y dice la palabra de Dios: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Cómo limpiar mi vida? Este es un texto que nos viene hablando, haciendo una comparación, una analogía de el esposo con la esposa y lo que hizo Cristo con la iglesia, la forma en que debemos amar a nuestra esposa. Pero en lo que me quiero enfocar de estos dos versículos es en la forma en que limpia la vida la palabra de Dios. Dice que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Se entregó con el fin de santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Cómo limpiar mi vida? Y quiero contarles una pequeña historia que escuché alguna vez y mirando mis apuntes la anoté y la recordé, y habla acerca de un canasto de carbón. Cuenta una historia que un anciano leía la palabra de Dios todos los días a su nieto. Y continuaban leyendo la palabra y un día el nieto le dice: abuelo, yo quisiera leer la palabra como tú la lees y poderla entender así como tú la entiendes, poderla explicar como tú la explicas. Pero yo leo la palabra y no entiendo nada. Por más que quiero leer la palabra, no le encuentro ese gusto que tú le encuentras cuando me la lees, abuelo. Entonces, el niño, como triste, dijo: yo no le encuentro sentido a leer la palabra, abuelo. El abuelo le dice: salgamos al patio y haz una tarea. Ve y trae el canasto de carbón que está en tal lado y tráeme de ahí, del río, un canasto con agua. El niño, contento, coge el canasto de carbón y va hacia el río que quedaba a unos pocos metros del lugar donde ellos estaban. Cuando llega donde el abuelo, sorprendido, dice: abuelo, el agua se sale del canasto. El abuelo dice: no te impacientes, ve y trae otro canasto con agua. El niño vuelve por segunda vez, llena el canasto y sale corriendo al abuelo para que lograse llevar algo de agua, pero cuando llega donde el abuelo, otra vez el canasto estaba desocupado. Dice: abuelo, esto es imposible, ¿por qué más bien no te traigo agua en una cubeta o en un balde, para que así pueda traerte agua, porque lo único que estoy haciendo es perder el tiempo?
el abuelo le dice, no te impacientes, ve nuevamente con el canasto de carbón y tráeme un canasto con agua. El niño, sin entender, dijo, no sé qué es lo que quiere mi abuelo, pero iré. Y pensó, tal vez si lo lleno y corro más rápido de lo que he corrido estas 2 veces, algo de agua le llevaré a mi abuelo, se pondrá contento y yo cumpliré con la tarea. Entonces vuelve a llenar el canasto, toma aire, se inclina y sale corriendo rápidamente, y cuando llega donde el abuelo, pues otra vez el canasto estaba desocupado. Desilusionado, el niño le dice, no, abuelo, definitivamente no voy más. Ese canasto, por más que logre llenarlo y que corra lo más rápido, nunca va a lograr que te traiga agua, abuelo. No quiero hacerlo más. Siento que no he hecho nada. Y el abuelo, en su sabiduría, le dice, hijo, mira el canasto, obsérvalo. Él observa y dice, sí, abuelo, no tiene nada, no hay agua. Vuelve y obsérvalo. Y al observar el canasto, el niño dice, abuelo, veo diferente el canasto. El abuelo le dice, vuelve y míralo. Y cuando lo vuelve a mirar, dice, definitivamente el canasto está diferente, abuelo. ¿Qué es? Y le dijo el abuelo, eso es lo que quiero que aprendas. Que no porque a veces leas la palabra y no entiendas nada, o no le sientas gusto, o sientas que no estás aprendiendo nada, cada vez que lo haces es como si fueras con ese canasto de carbón al río. Cuando vuelves, cada vez más el canasto estará limpio por el agua. Así la palabra en nuestra vida limpia nuestra vida. El canasto de carbón, cada vez que se sumergía entre el agua, el peso del agua lo iba limpiando. Y era lo que el abuelo quería enseñarle a su nieto. Que a veces no le encontramos tal vez sentido a leer la palabra de Dios, que a veces podemos leer y no entendemos nada, que a veces no la podemos interpretar como otros la interpretan, pero no quiere decir que no esté produciendo resultado en nuestra vida. Porque la palabra de Dios, uno de los propósitos que cumple es limpiar nuestras vidas. Y cuando leemos en el Salmo capítulo 51, el rey David pidiéndole perdón a Dios por el pecado que había cometido, vemos los versículos 2, 7 y 10 que dicen, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Cómo se podría hacer eso? ¿Cómo le estaba diciendo el rey David a Dios que lo limpiara? Él sabía que solamente con la palabra podía limpiar su vida, podía limpiar su corazón. Solamente a través de la palabra en nuestras vidas es la que tiene el poder para cada día poder nosotros encontrarnos más limpios. Y es que nuestra vida sin Cristo está llena de suciedad. Cuando llegamos a Cristo, somos nuevas criaturas espiritualmente, pero nuestra alma, que tiene que ser renovada a través de nuestras emociones y nuestra manera de pensar, es la que necesita el agua para que sea renovada y sea limpia. Cuando no permitimos que la palabra de Dios haga una limpieza total en nosotros, ahí es cuando la vida de cada uno de nosotros se puede llenar de polillas, de telarañas, de hongos, de moho, de manchas, de polvo. Y a lo que me refiero es que tal vez las polillas pueden ser egoísmo, las telarañas pueden ser también odios, las manchas puede ser orgullo, el polvo puede ser cualquier tipo de pecado. En fin, la vida de nosotros, cuando llegamos a Cristo, es un desastre. Pero a medida que vamos implementando la palabra de Dios en nuestra vida, ella va haciendo algo especial en nosotros, aunque a veces nosotros no nos demos cuenta.
Hay conductas en nuestra vida que cambian y dejamos de hacer y a veces no entendemos por qué. Hay veces que tal vez nuestra boca era muy fuerte en la manera de hablar con groserías y de un momento a otro eso ha menguado hasta que ya no más y no entendemos por qué. Y eso solamente tiene una respuesta y es porque realmente leemos palabra, aplicamos palabra, escuchamos palabra. Recuerda lo que dice Salmo 119, versículo 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? La palabra misma lo responde, con guardar la palabra de Dios. Guardar la palabra de Dios es lo único que hace limpiar nuestra vida. Nuestra vida tiene un proceso desde que llegamos a Cristo hasta que Cristo venga por nosotros o tengamos que partir de limpieza. Y cada día con la importancia por eso de tener una vida devocional, de tener una vida congregacional, de escuchar palabra de Dios que produce fe en nosotros, pero también produce una limpieza que tal vez no nos demos cuenta. Este niño no le sentía gusto a leer, tal vez no la entendía igual que su abuelo, pero logró entender que cada vez que la leía sin entender y cada vez que la leía sin sentirle el gusto, era como ese canasto de carbón que cada vez se iba limpiando más y más y más, porque la palabra tiene un poder fuerte y produce un efecto por el cual es enviada. La palabra limpia, así como Cristo dio esta analogía hacia la iglesia, está diciendo que es purificada por el lavamiento del agua, por la palabra. ¿Cómo limpiar mi vida? Escuchando palabra, leyendo palabra, hablando palabra. Ahora, no sé qué haya en tu vida, igual que en la mía, que necesitamos limpiar. No sé si hay moho, si hay polvo, si hay telarañas, si hay bolillas. Y creo que me daba a entender qué clase de cosas son estas. Hay muchas áreas en nuestra vida que aún no están limpias. Hay muchas áreas que a veces permitimos que las telarañas o los animales se enconchen allí y no quieran salir. La única forma de poderlo hacer es regando agua, limpiando, porque a toda esta clase de insectos y bichos no les gusta la limpieza. ¿Con qué limpiará el joven nuestra vida, nuestro camino? Solamente con la palabra de Dios. Así que hoy es un tiempo también para poder entender la importancia de escuchar y leer palabra de Dios en nuestras vidas. Así a veces no le sintamos gusto o creamos que no la entendemos. Oremos. Padre hermoso, gracias por esta hermosa mañana, gracias por este día. Gracias por este hermoso tiempo con Dios en el cual podemos meditar todo el día acerca de la limpieza que necesitamos, Dios, de poder decir también como David, lávame más y más, límpianos, Dios. Purifícanos con hisopo y seremos limpios, lávanos y seremos más blancos que la nieve. Y ayúdanos a tener un corazón limpio, Dios, renuévanos para poder tener un espíritu recto dentro de nosotros. Gracias por tu palabra, bendito Dios. Gracias por esa agua que limpia nuestras vidas. Gracias por darnos la bendición, Padre, de cada día poder tener cambios que solamente anclados en ti podemos tener. Gracias por tu bendición y gracias, Dios, porque hoy nos damos un baño espiritual a través de este tiempo con Dios para meditar todo el día. Te amamos, Padre, y te bendecimos y dejamos este tiempo en tus manos, habiendo orado a ti en el nombre de Jesús y bajo el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Un abrazo gigante para todos.